Profundamente desconcertado por las absurdidades y problemas de la existencia, el teólogo y filósofo del siglo XIX, Søren Kierkegaard, se enfocó en la filosofía, la religión y la psicología. Considerado por muchos como el padre del existencialismo, su obra explora temas característicos de esta corriente de pensamiento, cuestionando, ridiculizando y tratando de desentrañar las falsedades de la tradición y la convención, la disonancia entre el verdadero yo de las personas y cómo actúan en el mundo, así como la desesperación y ansiedad profundamente arraigadas en estos conceptos. Kierkegaard nació en 1813 en Dinamarca como el menor de 7 hijos en una familia adinerada. Desde muy joven estuvo inmerso en el pensamiento filosófico, ya que su padre también tenía un gran interés en la filosofía. Por esta razón, su padre solía estudiar y discutir temas relacionados con la teoría, la ciencia, la lógica y la ética en presencia del joven Kierkegaard. En su temprana adultez, estudió filosofía y teología en la Universidad de Copenhague. Sin embargo, pronto se sintió desilusionado y se distanció de las obras históricas y filosóficas a las que estaba expuesto, considerándolas frecuentemente demasiado intelectualizadas y desconectadas de la realidad vivida. Lo que realmente necesito hacer, escribió, es aclarar qué debo hacer y no qué debo saber. Esta perspectiva definiría la dirección de sus esfuerzos filosóficos. Además, a los 22 años, 5 de sus 6 hermanos habían fallecido, sumergiendo su infancia y juventud en la inquietante sombra de la tragedia y la transitoriedad, recordándole repetidamente que la vida está llena de incertidumbre y que lo peor siempre podría estar cerca. Durante y después de esta etapa de mediados de sus 20 años, Kierkegaard comenzó a escribir prolíficamente, produciendo numerosos libros a lo largo de su vida, bajo varios seudónimos, así como con su propio nombre. Logró todo esto antes de fallecer en 1855 a la edad de 42 años, probablemente debido a un grave caso de tuberculosis espinal. En cuanto a su obra filosófica, una de las contribuciones más notables y profundas de Kierkegaard, y en la que nos centraremos principalmente aquí, fue lo que él llamó angustia. En su libro El concepto de la angustia, Kierkegaard describe este término como un sentimiento particular de ansiedad y temor. No se refiere a un trastorno de ansiedad en el sentido clínico, sino a la ansiedad existencial subyacente que impregna la condición humana en su totalidad. En términos generales, la ansiedad es una respuesta emocional intensificada ante una amenaza o desafío percibido, especialmente cuando es desconocido o incierto. Por lo tanto, la ansiedad de tipo existencial, que llamaremos simplemente angustia, es la respuesta a la amenaza, el desafío o el miedo a lo desconocido y a la incertidumbre de la existencia en su conjunto. Más específicamente, es el sentimiento de libertad y responsabilidad que uno tiene dentro de esta incertidumbre. En palabras de Kierkegaard, la angustia es el vértigo de la libertad. En cada momento, somos conscientes de nuestra libertad, o al menos sentimos la libertad de elegir y ser responsables de cómo los casi infinitos desconocidos y posibilidades de la vida se convierten en realidad a través de nuestras elecciones y acciones. Sin embargo, se nos da muy poca información y orientación necesarias para posicionarnos adecuadamente ante las situaciones. Peor aún, puede que no haya forma de tomar decisiones correctamente como esperamos, incluso cuando creemos hacerlo bien. En gran medida, nuestra angustia nos impulsa a tomar decisiones que la eliminen, pero posiblemente, si hemos reflexionado lo suficiente sobre esto, nos damos cuenta de que estamos y seguiremos condenados a una vida inevitablemente afectada por alguna forma de angustia. Es como si siempre estuviéramos en una intersección entre el pasado y el futuro con un volante, un tablero de diales y un interruptor de apagado, pero sin freno, acelerador, marcha atrás, mapa o sistema de navegación. Continuamente nos vemos obligados a recorrer el mundo en este vehículo, pero el mundo está cubierto por una inmensa y espesa niebla. De manera natural, esperamos que en algunas direcciones que tomemos la niebla se despeje, pero nunca lo hace, al menos no completamente. Kierkegaard escribió: cualquiera que realmente conozca la humanidad podría decir que no existe un solo ser humano vivo que no se sienta desesperado,
aunque sea un poco. No existe humano que no albergue secretamente una inquietud, una lucha interna, una falta de armonía, una ansiedad acerca de algo desconocido o algo que ni siquiera se atreva a intentar conocer, una ansiedad acerca de alguna posibilidad en la existencia o una ansiedad acerca de sí mismo. Reconociendo que la ansiedad y el temor son inevitables, Kierkegaard buscó encontrarles sentido y utilidad, incluso en medio de la oscuridad que esto podría implicar hasta este punto. Él no consideraba que la ansiedad fuera completamente perjudicial, más bien, la veía como una parte esencial de la vida, y nuestra respuesta a ella era lo que diferenciaba entre una vida plena y una vida marcada por la desesperación. La sensación de vértigo causada por la ansiedad puede ser abrumadora en muchas ocasiones. Avanzar mientras nos sentimos aturdidos no es ideal en absoluto. Por lo tanto, esta sensación de libertad para elegir y actuar en la vida puede en ocasiones impedirnos tomar decisiones o llevar a cabo acciones. Imagina la ansiedad que puede surgir al tener un elemento importante y aterrador en nuestra lista de tareas pendientes y cómo esto puede obstaculizar nuestra capacidad para enfrentarlo. La parálisis inducida por la ansiedad afecta no solo nuestra lista de tareas, sino también las responsabilidades que debemos asumir a diario y las posibles consecuencias de no completarlas, lo que genera preocupación y ansiedad. Es comprensible que nos sintamos así, pero debemos resistirnos a la inacción causada por esta ansiedad si queremos conservar un sentido de control sobre nuestras vidas y encontrar significado en nuestro ser. Además, podría argumentarse que esta ansiedad, o quizás su origen, es lo que posibilita cualquier oportunidad de desarrollar un sentido único y significativo del yo. Kierkegaard sugirió que la ansiedad y la posibilidad están intrínsecamente ligadas. Sin posibilidad, la ansiedad no existiría, pero a su vez, sin ansiedad, la posibilidad estaría ausente. Para gestionarla de manera efectiva, Kierkegaard propuso que el individuo debería cultivar lo que él denominó pasión. Esto puede manifestarse en diversas formas, como el amor, la expresión creativa, el desarrollo personal, el compromiso familiar, el progreso profesional, la adhesión a una ideología o creencia, entre otros. Sin embargo, lo crucial para Kierkegaard radica en que estas pasiones estén arraigadas en una verdad subjetiva, es decir, en aquellas verdades que el individuo considera genuinas para sí mismo, más allá de su validez objetiva o razón lógica. En palabras del filósofo, es esencial encontrar esa verdad personal que inspire la voluntad de vivir y morir. Para enfrentar la desesperación inherente a la ansiedad, se requiere que el individuo tome acciones en beneficio propio. En la era moderna, esto se conoce comúnmente como dar un salto de fe. Frecuentemente, las personas recurren a la conformidad, las distracciones, las adicciones y otras formas de evasión para eludir la ansiedad y la responsabilidad que conlleva su existencia. Al adherirse al status quo de manera generalizada, uno busca liberarse de la carga de responsabilidad que conllevan sus propias decisiones. A través de prácticas como el abuso de sustancias, la búsqueda de estatus social, la superficialidad en las acciones y el materialismo, entre otras, se intenta desviar la atención de la realidad innegable, de que no existe una verdadera escapatoria de ella. Según Kierkegaard, el crecimiento personal está intrínsecamente vinculado a la capacidad de confrontar la ansiedad inherente a la existencia y avanzar a pesar de ella. En su visión es precisamente en una existencia que de otra manera carecería de sentido donde se pueden descubrir potencialmente significados más profundos. Para Kierkegaard, las consecuencias de sucumbir a la ansiedad y la inacción son mucho más graves. Simplemente conducen a la desesperación, un estado depresivo y apático que refleja un yo fallido, extraviado y no realizado, constituyendo una experiencia de la existencia llena de fricción. Como lo expresó el psicoanalista James Hollis, la ansiedad es el precio de la entrada a la vida, mientras que la depresión intrapsíquica surge de la negativa a comprometerse. Es esencial comprender que la vida nunca se volverá menos desconcertante ni menos aterradora. No habrá un momento óptimo perfecto para embarcarse en el viaje.
Dado que la vida se compone de una secuencia de decisiones que son inherentemente difíciles debido a la incertidumbre, podríamos justificarla buscando oportunidades que nos lleven a explorar las profundidades más fascinantes y desafiantes de lo desconocido que somos capaces de abordar. Aunque el marco y la solución propuestos por Kierkegaard radicaban en la fe en el Dios cristiano, su filosofía también ofrece premisas aplicables a cualquier perspectiva subjetiva del significado y propósito, especialmente en la era actual. La ansiedad comúnmente se interpreta como algo perjudicial y negativo, incluso como una enfermedad. Sin embargo, es posible que sea un componente esencial arraigado en la experiencia misma de la conciencia humana. Pensar y sentir están intrínsecamente relacionados con la ansiedad. Tras considerar lo expuesto anteriormente, surge de manera natural la siguiente interrogante: ¿cómo podríamos evitar sentir ansiedad? Esta pregunta surge de una existencia profundamente perturbadora, confusa e incierta, en la cual nos encontramos en roles que no elegimos. A medida que aumenta nuestra exposición a opciones en la sociedad moderna, también se incrementan las razones para preocuparnos y sentir ansiedad. No solo buscamos formas de calmarla, sino que también nos sentimos responsables cuando no logramos hacerlo. Sin embargo, como Kierkegaard nos instó, debemos esforzarnos al máximo para aprender a convivir y superar esta ansiedad, avanzando hacia lo desconocido y confiando en aquello en lo que verdaderamente creemos y nos motiva. El propósito fundamental radica en encontrar un sentido personal que nos impulse a vivir y enfrentar la muerte sin remordimientos. De acuerdo con las enseñanzas de Søren Kierkegaard, la angustia representa una manifestación de la complejidad inherente a la naturaleza humana, siendo un anhelo en la vida terrenal por algo más allá de ella. Y hasta aquí el video de hoy. Gracias por su valiosa atención. Recuerda, pequeños cambios en tu vida diaria pueden conducir a una gran mejora para alcanzar eso que tanto quieres. No olvides suscribirte si te gusta este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo video.